Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Opaisa Wamba, Eguatures Eguao y Coba, Paraguay, Jatetambo, Erupi, Ejesha, Albumarane, Erupi B. Arate Ime Asaye, Ojapu Araboya B, Red Guaraní, Erupi B. Debemos trabajar en bloque para de esa forma poder negociar con otros bloques. ¿Qué interés puede tener la Unión Europea en negociar con en nuestra producción, que es mínima? Queremos seguir siendo república en estas condiciones: baja inversión económica, altísimos niveles de criminalidad, destrucción de los vínculos familiares, primera generación de paraguayos que no va a superar las expectativas de sus padres. Lo que pasa en el Partido Colorado impacta en la historia de nuestro país. ¿Qué hubiese pasado si Osvaldo Domínguez hoy estuviese sentado en la presidencia del partido y yo en el Palacio? ¿Por ventura ustedes creen que se hubiese tejido una convivencia, una gobernabilidad al interior del coloradismo? Y esto no es una petulancia partidaria. No se pierda Ciclo a Ciclo con el doctor Arnoldo Vince por Red Guaraní, el canal de la familia. ¿Cómo se verá el Paraguay de nuestros hijos cuando ustedes y nosotros nos decidamos a construir una sociedad mejor? Visión País, una visión constructiva de la realidad nacional para decidir cómo avanzar hacia la sociedad que anhelamos. Visión País, una mirada diferente sobre nuestra realidad nacional. Domingos de 22 a 23 horas. Esperamos que nos acompañen por Red Guaraní, el canal de la familia. Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño viva en mí, que tu sueño viva en mí. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabe cómo agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir. Sangre y silencio fue. Algo bueno se siente en el aire. Obedira 102.1 FM. Sintonícela ya. Permanece unida la familia que ora.
Ñanembaete es presentado por Yerba Mate Pajarito, Orgullo Nacional. Arpa, canto y leyenda. Johnny Monte y los indios en el recuerdo. Una propuesta de Ñanembaete por la Red Guaraní Canal 2, el canal de la familia, siguiendo la senda musical del afamado conjunto Los Indios en el Japón. En la siesta tarde del domingo, Johnny Monte y el afamado conjunto Los Indios en el recuerdo en arpa, canto y leyenda. Señoras y señores, aquí, para el Paraguay, para América y el resto del mundo, pido un aplauso para los indios. Muchísimas gracias, queridos amigos, señoras, señoritas y señores. Tengan ustedes muy buenas tardes. Somos los indios. Venimos del Paraguay con canciones de nuestra querida patria, como así también con canciones de toda América Latina, esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Agradecemos infinitamente sus aplausos cariñosos y la presencia de cada uno de ustedes, en especial a los amigos de los indios que nos visitan prácticamente todos los días. Muchísimas gracias. というのを聞いていただきましょう。これはスペイン語で滝という意味でございます。大きな滝がたーっと流れ落ちるその光景を見事にアルパで表現をいたします。ではカスカーダ。Cataratas del Iguazú, Paraguay, Brasil, Argentina, 7 caídas, waterfall, cascada, lágrima.
te haré coser. Eres cobardemente comando va tu sur. Ella llega a tu paseo. Penandi chevalier, amoi chekaoja, asesi cherovasa, nenda te guajuki, ai potare yesauki, porque sea de cose, arecoba semembe, chacopire weteri. Esta patria paraguaya, la yuca en el raya, donde esa debe a deber, porque hoja vio beber, se me cuiva en mí. Oye, presentarse de mí, mi patria o defender. Tu vas llamando a fuera mi macoñe, de lunes pegaré ver, se me vuelva a cojar, hasta y te señaño a, se yo pude mi oye, hasta tu sapoñe, ya maco mamá. Boliviano, un misil a ser humano, no puede ser ecoviano. Me mamá y te dejará, imitará mochete, tan cargada de choque, la lluvia bombará. Y retende a copete, vos que dice de pajar, hoy compone y festeja, y canta como en el que, de llegar tu mantelle, y mi areo chapocoy, pero en cantón te bocoy, tu pase el oye. En este quinto programa, homenaje al recuerdo del gran amigo Juanito Alfonso, o Johnny Monte o Papacho, en recordación a ese trabajo maravilloso que realizara desde 1956 por todo el mundo el conjunto Los Indios, en gratitud a la gente del colegio Nihon Gakko, que nos permite hoy tener aquí en el Paraguay el arpa de 1000 caminos de Johnny Montes, como dijera su padre. Aquí está el arpa. Aquí están los líderes de ese grupo legendario. Aquí está don Juan Alfonso, está doña Chinita y una figura a la que amamos y queremos tanto, quienes hace muchos años estamos con la difusión de la música más hermosa del universo, la música del Paraguay. Aquel que en 1960, junto a Lorenzo Leguizamón, Carlitos Vera, se sumara a Chinita y Juan Alfonso, y que fuera el maestro de matemáticas entre camerino, escenario, guitarra y canto de Johnny Monte. En sus casas, levántense, Peñembo y Calomita, para aplaudirlo de pie a Ulises Ayala, una leyenda viviente de lo que hace a nuestros cantos. El gran. Vamos, fuerte los aplausos. Señoras, señores, y Juan Carlos Oviedo, Tito Digno e Iván Acuña, quienes con sus voces emocionadas, sus guitarras y su arpa dieron la bienvenida al arpa de Johnny Monte cuando junto con el doctor Dionisio Ortega, la señora Armelinda y los alumnos del Nihon Gakko llegábamos al aeropuerto
aquel recordado 23 de octubre de este 2006. Nos entregaban de Félix Fernández y Juan Dionel Chase, Tupacica Acupepe, porque bajo el amparo de la Virgencita de los Milagros de Caacupé, Johnny Monte, junto a sus padres y su familia, esperaban resignados la designación del padre. Juan Carlos Oviedo Tito y Digno Acuña, homenaje a Johnny Monte y los indios en Ñanenbaetec. Esperanza puente, merenda peco y nachu, ay potá guire tú, coche soy paite. Porque coina ni goche, roje ya tañeña tú, au plevarse por ahí tú, arumín de becojana. Que corazones se aman, ay potá ñonga tú. Ayer llama de tren, escapa de mano aico, se le sabio tono, arroyo y ya te sale. Maraico tereje, hoy vinarisha y coara, se pintao lastimar, o tendré algún, que ande ya nemo, quebrando se venguará. Zapama, we abella y coagüe, bombele maneo y me, entero se le llama. Nuestra hora oye cambiama, aquello día de placer, ya nunca de volver, a usted va a chepiarse. Lo que ya cambia así, querida bella mujer. Mi sufrimiento de guialle despedir va en Brasil y Xiaolí en tan penoso momento a perder todo el contento en esta misera hora la adversidad me devora en esta cruel partida a Eva Dios mi querida bella gentil seductora a bajarlo hoy está Ulises también, hemos puesto en encarnación. Adiós taipaite, merenda guía llevo, nero que me un suspiro, se corazón vio nacer. Bueno coen barire, coa pente de chumune, entero se moraiku, debe año minte ayata. Mi corazón me llama, ay potá reñonga tú. Fuerte los aplausos para Juan Carlos Oviedo, Tito Digno e Iván Acuña. Y aquí junto a estas reliquias vivientes de la difusión de la música paraguaya por el mundo. Hay una foto que vamos a ir contemplando, varias fotos que vamos a ir contemplando en el curso de este programa, en donde don Juan Alfonso Ramírez, doña Chinita, comparte ese grupo legendario de los indios con figuras de la talla de este gran cantor oriundo de Paraguarí, que está sentado aquí, Ulises Ayala. Lorenzo Leguizamón, Carlitos Veralendre, luego se vino Alejo, luego se vinieron
Celso Riveros, Eligio Palacios, en fin, tanta gente maravillosa. Todo eso descubrimos en nuestro viaje. Es decir, el testimonio de que realmente triunfaron, de que no era la bola que siempre nos está, y ajá, triunfar fulano, mengano, perengano. Oreros ella. Y tenemos testimonios. Pero queremos agradecer a quienes hicieron posible nuestro viaje al Japón. La presencia de Ñanen Baete en el Japón fue posible gracias al apoyo de Colegio Nihon Gakko, Motos Leopard, Club Deportivo de Puerto Sajonia, Salema Supercenter, Lubrisot Paraguarí y Aniceto Velar. Y un aplauso pido para esta gente, especialmente la del Nihon Gakko. Y hoy estamos aquí en presencia de Papacho. Ni vimos a ver a Papacho J. Inahaniri. Johnny Monti está con nosotros a través de esa arpa que volvió del Japón, a través de sus padres, de su maestro de matemática, a través de los amigos que como Juan Carlos, Tito y Digno fueron a recibir su instrumento en el aeropuerto. En el curso de estos 5 programas, ustedes vieron todo el proceso. Cómo fue que nos fuimos al Japón, fuimos a Sendai, la profesora Hermelinda, el doctor Dionisio, hablando con... Están allá ellos, ya vamos a seguir hablando. Pero no habíamos visto aún el momento en que el ARPA llegaba al aeropuerto aquí en Asunción. Les invito a que vean cuando Juan Carlos, Tito y Digno, junto a los profesores del Nihon Gakko, le daban la bienvenida al ARPA de Johnny Monte al son de la hermosa música paraguaya. Hay algo nuevo que está dando vueltas todo lo tradicional. Práctico, instantáneo, delicioso, cocido instantáneo Pajarito, la evolución de una tradición. Hola, ma. Hola. ¿Estás cuidando bien la ropa que te di? ¿Estás usando ala? No. ¿No? Brillante. Brillante. El blanco que tenías con ala, ahora lo tenés con brillante. Farmacia y Perfumería Mayo, por su 20 aniversario, sigue premiando a sus clientes fieles todos los lunes, miércoles y viernes a las 19 horas por el canal de la familia. 500.000 guaraníes en efectivo para un cliente fiel. Y como gran premio de fin de año entre todos los cupones depositados, un cliente fiel se llevará un Volkswagen Fox 0 kilómetro. Haga todas sus compras en Farmacia y Perfumería Mayo, porque esta promoción es válida solo para clientes fieles. Y si compras Pagovit A o Nastisol expectorante triple cupón, Farmacia y Perfumería Mayo siempre le da más. Opaisa Guamba, Iguazure Jeguao y Coba, Paraguay, Jatetambo, Erupi, Ejesha, Albumarane, Erupi B. Arate ime asaye, Japú Araboya B, Red Guaraní Erupi B. La sociedad más natural y única es la familia. Este momento realmente emotivo de la recepción del arpa del querido Papacho Johnny Monte. Y no solamente el arpa está trayendo la delegación de Nihon Gakko, Guarani, Estepe, Ñanen Baete. Está trayendo un montón de recuerdos de Hagi, el empresario de AMBE 4, que tiene en su local un santuario para con Johnny Monte y con los indios, con Juan Alfonso, con Chinita. Los directivos del colegio, de la asociación Paraguay-Japón y los del colegio Nihon Gakko están aquí. La bandera paraguaya entrelazada con la bandera del Japón. Signo más que evidente
de la hermandad japonesa paraguaya? Bueno, la realidad es que estamos cumpliendo lo más difícil de recibir el arpa, de lo que fue a nuestro hermano Johnny Monte. Sí. Y no tengo tantas palabras porque la emoción me traiciona. Solamente agradecerle a este canal por este reportaje. Muchas gracias. ¡Y viva el Paraguay! El aplauso. Un pedacito, vamos a seguir mirando todo esto. Pero seguimos en este homenaje a Johnny Monte, al recuerdo maravilloso de su arte y a lo que hicieron los indios. Este es el 5º programa y cerramos un ciclo. Y tenemos muchísimos artistas. Están los Alfonso, está Francisco Russo, el gran Ulises Ayala que va a cantar, está Tito, en fin. Doctor Ojeda, felicidades.